La parashá de esta semana, gracias. La parashá de esta semana se llama Yitro y está en el capítulo 18 del libro de Shemot. Y yo he titulado la enseñanza de esta mañana, la he titulado Todos fuimos llamados a ser líderes. Todos fuimos llamados a ser líderes. Quiero solamente decir alguna cosa. Estamos teniendo problemas con la internet. Si se cae, a los que nos están viendo por internet, sigan ahí, vuelvan a conectarse. Si no se cae, pero hemos tenido algún problema con internet aquí en Miami, entonces solamente por si acaso alguien de los que están conectados, cuando no se esté viendo, se caiga la señal, solamente denos chance que volvamos nuevamente a conectarnos. Voy a tratar de seguir ahí. Así que la parashá se llama Yitro y es como al español lo llamaron Jetro, pero en hebreo, o sea, en español siempre es como está de más decirlo, pero siempre tengo que repetirlo. La Biblia no fue escrita en español. Ni Moisés era gallego, ni hablaba español, ni vivía en España, ni en inglés, ni vivía en Inglaterra. Y no. Quien escribió la Biblia fue un judío llamado ¿cómo? Moshe. Moshe fue el que escribió la Biblia. Hashem se la dio, él la escribió, y el idioma que hablaba Moshe no era el español. Hasta 1509, fíjese, 1500 años después de Yeshua, fue que escribieron, tradujeron del hebreo y del griego para el español. Entonces en español le pusieron Jetro, pero su nombre verdadero es Yitro, con acento en la última O, no Yitro, sino Yitro. Hoy voy a hablar acerca de la importancia del liderazgo. La parashá de esta semana está marcada en dos narraciones o en dos episodios que parecen ser contraste el uno con el otro. Uno es la historia de Yitro, que está en la parashá de hoy, y los Aser Devarim, las 10 palabras, o lo que conocemos como los 10 mandamientos. En este primer capítulo, en el capítulo 18, Yitro es el suegro de Moshe y no pertenecía al pueblo de Israel. Yitro era un madianita, era un parentesco, tenían parentesco cercano. ¿Por qué? Porque los madianitas, ¿quiénes eran descendientes? ¿De dónde venían los madianitas? Bueno, eran de Madián, claro, pero ¿quién es el padre de los madianitas? ¿Quién fundió la nación de Madián? Claro, y ese es el punto que cada vez que nosotros leemos la Biblia no empatamos las cosas. Entonces voy a hacer una cosa, no lo voy a responder hoy porque yo pensé que me la iban a responder. Entonces la pregunta no la voy a responder. Pero si usted va al libro de Génesis, ahí nos dicen de dónde salieron los madianitas. Tal vez la respondamos en el Beit Midrash. Pero eran parientes cercanos, no eran primos hermanos, pero había un parentesco entre los madianitas con sanguíneo con Moshe. Yitro es el suegro de Moshe y es un sacerdote, ejercía el sacerdocio, el liderazgo en su casta, que eran los madianitas. Y le da a Moshe, y es un no hebreo quien le da a Moisés la primera lección de liderazgo. Por eso tenemos que aprender en humildad que una buena enseñanza puede ser recibida de cualquier persona. Y el ejemplo más grande que tenemos en la Torá es que no hubo un profeta más grande que Moshe. El profeta que fue más grande que Moshe, ¿quién fue? Yeshua. No hubo otro.
El profeta lo dice claramente en la carta de los Hebreos. Cuando usted lee la carta de los Hebreos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y el 6, ahí dice que Moshe es superior a los ángeles, por eso, que Yeshua es superior a los ángeles, por eso Yeshua no es el arcángel Gabriel en el primer pacto, ni nada por el estilo. Porque claramente la carta de los Hebreos dice que Yeshua es superior a los ángeles. Porque ¿a quién de los ángeles dice la carta de los Hebreos? ¿A quién de los ángeles? Hashem le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por eso el texto que está en Job, dice que estaban los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás. Satanás no puede ser un hijo de Dios porque se contradice entonces. Porque ¿a cuál de los hijos Hashem le dijo, tú eres mi hijo? De los ángeles. A ninguno le dijo. A ninguno de los ángeles le dijo que él era su hijo. Entonces dice, ¿a quién? Pregunta el escritor. ¿A quién de los ángeles dijo el Eterno, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno de los ángeles le dijo eso. Entonces Yeshua es hijo. Es el hijo de la promesa para traer redención. Yeshua es superior a Aarón. Aarón tenía que hacer sacrificios por él mismo. Yeshua no hizo sacrificios por él. Aarón tenía que hacer sacrificio una vez al año en el Yom Kippur. Yeshua hizo un solo sacrificio eternamente y para siempre. Aarón tenía que buscar los animales y sacrificarlos por el pueblo, por los sacerdotes, por limpiar el templo. Sin embargo, Yeshua hizo un solo sacrificio. Dice, entró una sola vez y para siempre. O sea, no tuvo que estar entrando y saliendo cada Yom Kippur para ofrecer sacrificio. Yeshua entró una sola vez y para siempre. Y Yeshua es superior a Moshe. Porque Moshe murió, pero Yeshua resucitó de entre los muertos. Entonces es importante poder entender este principio, que la humildad de poder recibir enseñanza. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo hoy? Que cuando una congregación, cuando un líder tiene una congregación grande, no le gusta recibir enseñanza de otro. No se quiere sujetar a otro. No quiere sentarse bajo el liderazgo de otro. Y si tengo 3 congregaciones más que yo lidero, aparte de la mía, pues nos sentimos invencibles y nos sentimos que no tenemos necesidad de poder aprender. Pero la grandeza de humildad más grande que nosotros encontramos en la Torá, la encontramos en Moshe Rabbeinu. Que un medianita vino a enseñarle algo y Moshe lo aprendió. Nosotros queremos ganar. Cuando nosotros sabemos algo, no queremos perder porque parece que es una lucha a ver quién sabe más. A veces hay que quedarse callado. Porque a veces las personas no están preparadas para hablar de algo tan serio como lo que hablamos nosotros. Cuando usted se pasa horas hablando con una persona y la persona persiste en su terquedad doctrinal, dice mi hermano cubano, o decimos allá en Camagüey, apaga la luz y vámonos. ¿Para qué estar debatiendo con alguien que no está entendiendo? Entonces no es un debate, porque se supone que un debate es que los dos estamos buscando la misma verdad, ¿sí o no? Que los dos estamos buscando agradar a Dios, no estamos buscando defender nuestra ideología. Y los mesiánicos pecamos de eso. Los mesiánicos pensamos que todo el mundo está mal, que nosotros somos los que estamos bien. Y miramos todo lo demás como equivocado y lo nuestro como lo verdadero. Y peleamos y discutimos y debatimos y a veces llegamos hasta la falta de respeto. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el debate en el sentido más hermoso de poder buscar la verdad del Eterno, no la mía, no la de la organización, no la del concilio con la que yo trabajo. Moshe tuvo la humildad que cuando un hombre que no era parte del pueblo de Israel entienda, le dijo una verdad, y ante la verdad, ¿qué es lo único que le quedó a Moshe? Aceptarla. Yo siempre lo planteo desde este punto de vista. Los católicos tienen verdades, ¿sí o no? ¿O es que los católicos no creen que Yeshua es el Salvador? ¿Los católicos creen eso? ¿Los católicos no creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Los católicos creen en la resurrección? ¿Los católicos creen en la vida eterna? ¿Los católicos creen en los ángeles? ¿Y entonces cuál es el pleito? Ahora, que podamos tener puntos de discrepancia en otros temas. Pero que yo tengo discrepancia con mi esposa también y no me divorcio de ella.
Oye, el rabino vino hoy con el machete afilado. Que mis hermanos evangélicos también tienen verdades. Los evangélicos no creen que Yeshua es el Salvador. Los evangélicos no creen que hay vida eterna, que hay un Gehenna, un infierno, una condenación final. No creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el pleito entonces? Que tenemos puntos que discrepamos con ellos, pero es que la salvación no depende en qué es lo que creo o qué es lo que no creo. La salvación es otra cosa. Puedo discrepar en puntos teológicos, en puntos doctrinales, hasta en cuestiones de tradición puedo discrepar, pero tengo que aprender a respetar, porque a lo mejor los que pensamos que van a entrar no entran, y los que pensamos que no iban a entrar van a entrar. Eso no lo digo yo, eso está escrito en el Pri Hadassah. Y Yeshua dijo, le dio a los fariseos que eran, entienda, los fariseos no eran malos. Lo que pasa es que en América Latina nos vendieron que los fariseos eran malos, eran unos hijos del diablo, eran unos hipócritas, eran unos mentirosos. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuántos mesiánicos no hay locos mentirosos por ahí? Bueno, ya leímos la carta que nos mandaron de Cuba. Imagínense cómo será que él dice, nosotros somos los únicos que no estamos locos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el punto importante de la parashá de esta semana es que Moshe permite que un no judío venga a donde está el líder más grande del judaísmo, el profeta más grande de Israel, y llega donde está él y le enseña. Y oído, Moshe acepta la enseñanza, porque Moshe dijo, ¿y por qué te tengo que hacer caso a ti? Dios me habla a mí. Y yo conozco gente así en este tiempo. No, Dios me tiene que hablar a mí. Bueno, ya te está hablando. ¿A cuánto les habla Dios todo? A mí me habla Dios todos los días. Cada vez que abro la Biblia, Dios me está hablando porque esta es su palabra, ¿sí o no? Ay, rabino, porque es que siento el choque eléctrico. Dios me tiene que hablar. ¿Sabes lo que pasa? Que no has entendido el principio del discipulado. No lo has entendido todavía. Y hay que partir de este principio. Yitro, que era un sacerdote madianita, va donde está Moshe, le da un consejo, le enseña, y Moshe lo agarra. Le da una lección de liderazgo. ¿Cómo liderar? Por eso que uno como líder tiene que estar el oído abierto para ver si alguien está viendo cosas que uno no está viendo. Y para eso necesitamos otros líderes alrededor nuestro para que nos ayuden a ver cosas que nosotros a veces no podemos ver. Hay cosas que mi esposa ve que yo no veo. Y mi esposa me dice, ten cuidado con esto. Pero no, pues esa persona, yo no me... Y casi siempre mi esposa da en el blanco. Casi siempre. Cuando mi esposa dice, esto no me está cuadrando, ya yo con 30 años, 33 años, con 35 de conocerla, ya le presto oído. Para ver si en verdad es que es Dios que está hablando a través de ella, o es ella, su carne, la que está percibiendo las cosas. En la segunda narración que miramos en la parashá de hoy, es Dios gestando, organizando Él mismo y hablando desde el monte Sinaí. Y desde el monte Sinaí hace un brit, un pacto con el pueblo de Israel, un pacto que es eterno. Los pactos del Eterno no son de 1000 años, ni de 2000 años, ni de 300 años, ni una semana, ni 3 días. Los pactos del Eterno no tienen que ver con dinero, con si tú das o no das. Cuando Hashem hace un pacto, nadie lo puede abolir, nadie lo puede eliminar, ni el Eterno mismo puede eliminar un pacto.
Cuando Hashem concerta un pacto, cualquiera que sea, ni Dios mismo puede anularlo. Por eso nosotros somos de los que creemos que cuando Yeshua vino y estableció el nuevo pacto, no era una anulación del primer pacto. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Hashem no te puede decir, no comas puerco, y después decirle a Pablo que coma puerco, de ahora en adelante se puede comer puerco. Eso no tiene sentido. Algunos teólogos, para evadir esto de lo que yo estoy hablando, ¿saben lo que dice? Es que la ley es para los judíos y el Nuevo Testamento es para los cristianos. Y la pregunta es, ¿qué hago con el texto de la Torá que dice, una sola ley, una sola Torá habrá para el judío y para el extranjero? Esos mismos que predican eso, esos mismos que están en los púlpitos llenando gente, después te dicen que tiene que traer los diezmos porque Moisés mandó a traer los diezmos, porque Abraham diezmó, porque Malaquías dice que hay que traer los diezmos. A ver, entonces para un momento, para un momento allí, que hay algo que no estoy entendiendo. Si tú me estás diciendo que la ley de los judíos, ¿por qué estás recogiendo los diezmos si los diezmos no son para los gentiles? Hay una bipolaridad teológica aquí. Porque ¿dónde dice la Biblia que los gentiles tienen que recoger? De hecho, hay un movimiento que se está surgiendo en los Estados Unidos, en cualquier momento brinca para el mundo americano, porque así somos los latinoamericanos, tercermundistas. Tenemos ese concepto, aprendemos imitando y haciendo otro, no tenemos personalidad propia, criterio propio. Cuando brinque para el mundo hispano, ya no están recogiendo diezmos en algunas iglesias. ¿Por qué? Porque tienen que decir que esto es para los judíos y nosotros no somos judíos. Ya no están recogiendo ofrendas. Sí. Están recogiendo ofrendas. Si supieran mis hermanos cristianos que cuando la Biblia habla de ofrenda, no habla de dinero. Cuando en la Biblia habla de ofrenda, ¿de qué está hablando? De los korbanot, de los sacrificios. Lo que pasa es que todavía aquí nosotros decimos, vamos a recoger la ofrenda. Pero en la Biblia la palabra ofrenda, ni en la Torá, ni en el Brit HaKadashah, ni en el Nuevo Pacto, la palabra ofrenda, eso no lo digo yo. Usted puede ir a cualquier lexicón, a cualquier concordancia Strong, busque en el Nuevo Testamento la palabra ofrenda y le va a decir que está asociada con sacrificios de animales. Eso no lo digo yo, ni lo decimos los mesiánicos, está en el griego. Porque cuando yo digo estas cosas, no, que esos son los mesiánicos que inventan eso. Los mesiánicos dicen que las ofrendas, yo no sé dónde sacaron ellos eso. Bueno, les voy a decir como ellos mismos hacen. Dios me lo revela. No, no es revelación. ¿Sabe lo que es? Que cuando usted va al griego, ¿usted se acuerda aquel texto que está en Mateo? Que dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué hay que hacer? No, ya usted fue rápido, usted fue como evangélico, rápido. No, la Torá no dice que hay que llevarlo a ningún lugar. Dice que si mi hermano peca contra mí, no que yo peco con el hermano, que si mi hermano peca contra mí, ¿qué tengo que hacer? Yo, que no le hice nada a él, tengo que ir donde está él, ¿y qué tengo que hacer? Ponerme a cuenta con él. Mira, mi hermano, vamos a conciliar esto, no puede ser, nosotros somos hermanos de una fe, no podemos estar en esta situación. Si el hermano que me ofendió y yo que no lo ofendí fui a disculparme, a hacer la paz, y él no quiere venir, ¿qué entonces después qué dice que hay que hacer? Buscar 2 o 3 testigos. ¿Por qué Yeshua dijo eso? Porque en la Torá está escrito que toda acusación tiene que ir con ¿cuánto? 2 o 3 testigos. Buscamos, mire, yo fui, me reconcilié con él, no quiero, pero yo quiero ahora de testigo que yo quiero arreglar. Yo no le hice nada a él, él es el que se peleó conmigo, pero yo estoy reconciliando con él y no, ya no quiero reconciliarme con el rabino. No, me dolió lo que me hizo. Tengo una herida muy fuerte en mi corazón, pero bueno, te estoy pidiendo perdón, no lo hice con la intención. Si tú piensas que fue esa, no, pero no te puedo perdonar. Bueno, ustedes son testigos que ya yo vine. No lo voy a perdonar. ¿Qué tienen que hacer los testigos? ¿Llevarlo a dónde? A la congregación. Y lo presentamos, mire, este hermano pidió perdón, no lo quiere perdón, como los testigos no quiere perdón, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con ese hermano? No, la Biblia dice lo que hay que hacer.
Ténganlo por un pecador. Ténganlo por un publicano y por un gentil. Imagínense a qué nivel, por un publicano y un gentil. Pero hay un texto que ante todo eso dice: si vas al templo y vas a presentar tu ofrenda, no dice recoger la ofrenda, no dice dar la ofrenda, dice ¿cómo? Presentar la ofrenda. Cuando usted va allí, el griego dice que es la palabra que tiene que ver con llevar el animal para que lo sacrifique. Si tú vas al templo y llevas el chivo, el cabro, el cabrito, la oveja, y ahí te acuerdas antes de ofrecerlo que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí el animal en el altar. Pero él dice ofrenda, claro, pero no dice dinero. ¿Sabe cuál es la palabra cuando en la Biblia aparece la palabra y es dinero? Dice limosna. La que aparece en español es limosna, que en el hebreo es tzedaka. La tzedaka. Ahí cuando dice el hebreo, cuando en español dice y daba limosna, eso es dinero. Pero cuando está hablando de ofrenda en la Biblia, está hablando de animales. Así que lo sentimos, porque si dejaron de recoger los diezmos y ahora van a recoger la ofrenda, pues que lleven chivos entonces y vaca para el templo, ¿verdad? Yo creo que sale más preocupado, pues ¿sabes cuánto cuesta una oveja viva? Una oveja viva vale entre 250 y 300 dólares. Así que si usted no va a dar los diezmos, pero va a dar la ofrenda, me gusta más la ofrenda. Porque si usted me trae un chivo que vale 300 dólares, se lo llevo al matadero y se lo vendo en 300. En vez de antes vea la ofrenda. Ay, no, este de 20, este no es. Ahora, ¿cómo? Usted no puede comprar un chivo en 20 dólares. Amén, yo solo. Nadie está diciendo amén. Por ahí como es la cosa de hoy, no, la enseñanza va por ahí. No, pero voy a hablar del liderazgo. Entienda, Moshe fue tan humilde que aceptó la enseñanza. Líderes, podemos tener experiencia con Dios a la manera de Moshe o superior a Moshe, pero nunca podemos perder la humildad, la sencillez, la mansedumbre para poder sentarnos y escuchar de otros y aprender de otros. Fíjense qué curioso. Por primera vez en la historia, Dios aparece en el monte Sinaí y establece un pacto con los israelitas en una manifestación que no tuvo precedente ni antes ni después de esa. La manifestación del Sinaí es única. Nunca más el Eterno volvió a aparecerse como se apareció en el Sinaí. Ni antes del Sinaí, ni después del Sinaí. Y usted dirá, pero bueno, Rabino, ¿y Dios no se le apareció a Abraham? Sí, pero a Abraham solo. Y le hablaba en sueño, y decía esto y aquello, y a Jacob y a Isaac. Pero en el Sinaí, porque si Moisés hubiese subido al Sinaí y solo Moisés hubiese escuchado, hubiese sido fácil. Hubiese pasado lo mismo que pasó con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero no. Hashem habló y lo escuchó Moshe. Lo escucharon los 70 ancianos que estaban a la mitad de la montaña. Y lo escuchó el 1,5 millones de judíos que estaban parados al pie del monte Sinaí. Lo escucharon todos, nunca, inédito, ni antes, ni después de eso hubo alguien que pudiera, una manifestación de Dios tan gloriosa como esa. La primera y única vez en la historia, Dios aparece ante todo el pueblo de Israel y hace un pacto. ¿Y sabe cuál es el pacto que le da? Le otorga los Azere Adevarim, las 10 locuciones, o lo que conocemos en español como los 10 mandamientos. Ahora fíjese algo interesante acá. Cuando en español dice que le dio los 10 mandamientos, el hebreo no dice eso. Y eso lo he dicho en otras oportunidades. Pero quiero que vaya a su Biblia, por favor. Libro de Éxodo, capítulo 34. Capítulo 34, versículo 28.
en la Parashá Kitizá. Éxodo 34, versículo 28. Y él permaneció allí, o sea, Moshe, ¿no? Con el Eterno durante 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y él escribió sobre las tablas de piedra, sobre las tablas, ¿qué dice ahí? Las palabras del pacto. ¿Qué escribió? ¿Qué dice eso en español? Los 10 mandamientos, ¿sí o no? O sea, para que diga los 10 mandamientos en español, en hebreo tiene que decir ¿qué? Hacer, porque hacer es 10. Hacer. No, para que diga los 10 mandamientos, no puede decir Devarim. ¿Qué es Devarim? El segundo, repetición. No. Palabras. Devarim, palabras. Para que diga mandamiento, ¿cuál es la palabra para mandamiento en hebreo? Mitzvot. Mitzvot, o sea, tenía que decir Hazer HaMitzvot. Entonces, si el hebreo dice Hazer HaMitzvot, tiene que decir en español los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el hebreo. El hebreo dice, cuando nosotros vamos al hebreo, dice el versículo 28. No vaya a leer todo el versículo 28 porque no terminamos nunca. Dice, vamos a que están leyendo todo el versículo hasta que aparezca. Imagínense que el mandamiento está al final y van a empezar desde el versículo de arriba, no terminamos nunca. Vaya al final del versículo que ahí termina más rápido. Dice que ajá, Atzeret. ¿Qué dice? Hatevarim. No dice mitzvot. Dice Atzeret, ¿qué significa? 10. Hatevarim, ¿qué significa Devarim? Palabras. Entonces, y escribió las 10 palabras, que es lo que conocemos como, por eso en español la traducción correcta sería las 10 alocuciones, las 10 enunciados que dijo en el monte Sinaí. Pero como los traductores de la Biblia pusieron los 10 mandamientos, pues se quedó los 10 mandamientos. Vaya a Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Dice, y él les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra. Dice en español. Los 10 mandamientos. Vuelve a decir los 10 mandamientos. ¿Qué dice el hebreo? ¿Qué dice? Dice Azeret Hatevarim. Vuelve a decir las 10 palabras. Porque Davar es una. Devarim son muchas. Entonces las 10 alocuciones o los 10 enunciados. En español volvieron a colocar la palabra 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 4. Deuteronomio capítulo 10, versículo 4 dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. ¿Qué escribió? Los 10 mandamientos. Vuelvo a decir en español los 10 mandamientos. ¿Qué dice el hebreo? Azeret Hatevarim. No dice en ninguna parte los 10. Es las únicas 3 veces que aparecen en toda la Biblia que dice los 10 mandamientos. Pero ya sabemos que no dice los 10 mandamientos. Dice que las 10 palabras, las 10 enunciados, las 10 alocuciones. Rabino, ¿y por qué pusieron los 10? Bueno, porque a lo mejor para que te aprendiera que son los 10 mandamientos. Primero, amaré a Dios sobre todas las cosas. Segundo, vamos, ustedes lo saben, los que fueron alguna vez estaban en el otro equipo. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento según cómo te lo vendieron, no como está en la Biblia? Amar a Dios Sobre todas las cosas. Segundo, santificará la fiesta. No jurar su santo nombre en vano. No jurar su nombre en vano. Tercero, santificará la fiesta. Cuarto, honrar al padre. O sea, espérese, santificar la fiesta. Dice eso no, dice guardará el Shabbat.
Cuarto, honra a tu padre y a tu madre. Quinto, No matar. no matar. Sexto, No fornicar. no cometer actos impuros. Séptimo, Ya dice, ya me olvidaron. Al estilo católico, así me olvidaron ya. entonces, ¿por qué le pusieron los 10 mandamientos? Porque los vendieron así, como se los estamos diciendo. No dirá falso testimonio. ¿Será por eso que le pusieron 10 mandamientos? No sé, pero la realidad es que en las 10 locuciones no hay 10 mandamientos, hay 16 mandamientos. Porque cuando te inventaron el cuento de que amar a Dios sobre todas las cosas, ahí te lo dejaron. Pero no dice, y no te harás imagen, ni te rodearás, ni te inclinarás, ni las adorarás. Eso lo quitaron. ¿Por qué? Porque no les convenía, les creaba problemas. Entonces dejaron los 10 mandamientos que amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Para que cuadraran las 10 a conveniencia. Presten mucha atención. Estos son los únicos 3 versículos donde se menciona la palabra los 10 mandamientos, pero en ninguno de los 3 versículos en hebreo dice mandamiento. El hebreo dice Azeret Hadevarim, que significa las 10 palabras, las 10 alocuciones o las 10 enunciados. ¿Qué puede haber en común entre el consejo práctico de un madianita llamado Yitro y las palabras fuera de tiempo de la revelación del Sinaí? Hay un contraste entre estas dos cosas. Y ese contraste es intencional y es importante. Las formas y estructuras de gobierno, presta atención a lo que voy a decir aquí. Las formas y estructuras de gobierno no son específicamente del pueblo de Israel. La forma y la estructura de los gobiernos son parte de la Jogma. Jogma es la sabiduría universal de la humanidad. Dios le dio al ser humano la capacidad de poder ser inteligente, aunque a veces no lo somos. No porque no querramos, no podamos. No hay ninguna estructura de gobierno en Israel, no existe. Los pueblos, las otras naciones, crearon estructuras de gobierno. Cuando Israel no era un pueblo, ya habían naciones que tenían estructura de gobierno. Por ejemplo, los babilónicos. Antes de que Israel fuera una nación estipulada, ya en Babilonia estaban construyendo bajo un dominio una torre de Babel. Babel es Babilonia. Fíjense las cosas raras de los traductores. Cuando hablan de la historia de la torre de Babel, le ponen Babel. Pero cuando están en los profetas, le llaman Babilonia, y el hebreo dice Babel. O sea, la de la torre de Babel, en hebreo se llama Babel. Y lo de los profetas, también en el hebreo dice Babel, pero aquí le pusieron Babilonia y aquí le pusieron Babel. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted está leyendo la Biblia y ve Babel aquí y ve Babilonia allá, ¿qué es lo que usted piensa? Que son dos cosas diferentes, ¿sí o no? Ellos son los culpables que usted anda enredado, no me mire a mí. Rabino, que usted dice unas cosas que no entiendo. Claro, porque ellos pusieron unas loqueras en la Biblia, tradujeron la Biblia como les dio la gana, y entonces usted anda enredado. Porque usted piensa que Malaquías es el último libro de la Biblia. ¿Por qué usted piensa eso? Porque está de último ahí en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Sí. Y usted piensa que Santiago fue escrito allá al final, casi antes de Apocalipsis. Fue el último que habló fue Juan. Y antes de Juan habló ¿quién? Habló Santiago, Jacob. Pues no. ¿Sabe quién fue el primero que escribió en el Nuevo Testamento? Fue Jacob. ¿Por qué está allá, Rabino? ¿Por qué lo pusieron tan lejos? Lo pusieron tan lejos porque el pobre va que escribió 5 capítulos. Porque a alguien se le ocurrió poner los libros de la Biblia por orden de tamaño. Mateo, porque tiene 28 capítulos. Marcos. Y las cartas van igual. Romano, que tiene 16.
y luego Corintios. Y así la fueron colocando por orden de tamaño. Y al pobre Santiago por allá lo dejaron. Judas, ahí estaba, acá. Al final. Pero Jacob escribió en el año 42, después de Yeshua, cerquita de la muerte de Yeshua. Unos 10 años después de Yeshua, Jacob, Santiago escribió la carta, pero la pusieron al final. Y entonces la gente con una mente simple, una fe simple, que es la gran mayoría de la gente, cuando lee la Biblia tiene esos conceptos. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Todo el mundo dice Malaquías, Zacarías. No, el último libro del Tanaj es Crónicas. ¿Alguien se ha preguntado por qué su Biblia está escrita en 2 pedazos? Tiene los párrafos en 2 pedazos. ¿Por qué está escrito un pedacito aquí? En la misma hoja tiene otra columna. Porque hay 2 columnas. ¿Alguien lo sabe? No. Nadie pregunta eso. No, yo soy salvo por la gracia y gloria a Dios. Aleluya, Baruch Hashem. Nadie sabe por qué está escrita así. Pero sí está escrita. Toda la Biblia está escrita en 2 columnas, cada hoja. Mire su Biblia para que vea, no me mira a mí. Abra la Biblia y dése cuenta que su Biblia tiene 2 columnas en cada hoja. ¿Por qué está escrita así? Nadie lo sabe. Pregúntele, mire, y lo digo con mucho respeto y no lo digo para faltarle el respeto a los líderes. Pregúntele a cualquier líder por qué su Biblia tiene escrita en 2 columnas, tampoco lo saben. ¿Sabe por qué usted no lo sabe? Porque si ellos no lo saben, ¿cómo lo iba a saber usted? Por eso, ¿sabe qué? Yo tengo misericordia. Yo tengo misericordia. Porque yo tampoco lo sabía, ¿sabe? Y a mí nunca se me puede olvidar que yo estuve sentado igual, haciendo lo mismo. No, a nosotros se nos olvida eso. O sea, cuando decimos Yeshua y Shabbat Shalom, nos queremos más grandes que Moisés. Y le queremos caer a la Biblia a todo el mundo y decirle que están mal, que se vayan para donde haya, chicharran a la gente. Fíjense lo interesante de la palabra del Eterno. El pueblo de Israel ha conocido muchas formas de liderazgo a través del tiempo. ¿Cuál fue el primer sistema de liderazgo que tuvimos? El sistema patriarcal. Sistema de gobierno. El patriarca. No la matriarca. Lo sentimos por las matriarcas. Pero el matriarcado no existe en la Biblia. Nadie dijo amén. El matriarcado no es bíblico. El primer sistema de gobierno que hubo para el pueblo de Israel fue el patriarcado. Abraham, Isaac y Jacob. Cuando todavía no había una nación, hubo otro sistema de gobierno cuando se murieron los patriarcas. ¿Cuál fue? El sistema de gobierno bajo los qué? Bajo los zekenim, bajo los ancianos. Eran los que gobernaban. Había que reunir a los ancianos y ver cómo se resolvía la cosa. Cuando ya el sistema de los ancianos, los zekenim, vinieron los shoftim. Hubo otro gobierno, otra forma de gobernar. No es que siempre fue así. Y yo soy bíblico toraico. Por eso dije que el sistema de gobierno no forma parte de Israel. ¿Por qué? Porque Israel ha tenido muchas formas de gobierno de acuerdo a las épocas y de acuerdo a las circunstancias, y de todas Hashem las ha aprobado. Cuando los shoftim, cuando los jueces dejaron de funcionar, vinieron los ¿qué? Los neviim, los profetas. Cuando se acabaron los jueces, Hashem usó a los profetas, a los neviim. Y en el periodo que habían jueces, que habían profetas, Hashem agarró otro sistema que fueron los reyes. Y los nombró y los buscó y los puso allí. Los melahim, los reyes. Los melahim, no los malahim, malahim son ángeles. Melahim son los reyes. Y puso reyes para gobernar. De hecho, el Eterno le dijo, Samuel estaba preocupado porque hasta ese momento, ¿quién era el rey de Israel? No, ya Saúl estaba eliminado.
Hashem era el rey. Hashem era el rey de Israel, no había otro rey, Israel no tenía rey, Hashem era el rey. Y dijeron los pueblos, nosotros no queremos ser como las naciones, queremos tener un rey como tienen todas las naciones. ¿Y qué hizo Hashem? Hashem dijo, yo quiero un rey, yo se lo voy a dar. ¿Tú quieres socialismo? Te lo voy a dar. Alguien dijo que cada uno de nosotros teníamos lo que nos merecíamos. Y entonces al que están pisando el callo dice, pues nosotros no nos merecíamos eso. Bueno, eso es lo que tú piensas. Oído, queremos un rey como las naciones. Y Samuel fue y le dijo al Eterno, Señor, esta gente no quieren aceptar, que no quieren. Y Hashem le dijo, no te preocupes, Samuel, si no te desecharon a ti. Amén. Me desecharon a mí, dijo el Eterno. A ti no te desecharon, me desecharon a mí. Si yo era su rey y me desecharon, ellos quieren un rey, pues ellos van a tener un rey que le va a cobrar los impuestos. Hasta hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, el sistema, el pueblo de Israel ha conocido muchas formas de liderazgo. Ha tenido Neviín, profeta, ha tenido Sequenim, anciano, ha tenido Shoftim, jueces, ha tenido Melahim, reyes, ha tenido, oído, Nasí. Bajo el Imperio Romano ya no existían ni los jueces, ni existían los profetas. Bajo el sistema romano existía el gobierno israelí llamado el Nasí, que era el principal, el jefe, el que gobernaba en el tiempo de los romanos. Y no fue solamente eso. Cuando se fueron a Babilonia, en Babilonia tenían al Res Gelutá, que era otro sistema de gobierno. También llegaron a tener dentro de Israel los consejos vecinales, llamados los Shiva Tuvei Jair. Como podemos ver, ha habido siempre varias formas de gobierno y otras estructuras. Hasta llegar al Israel moderno, que tenemos que tenemos un parlamento llamado Hakeneset, el parlamento israelí. Hoy no gobernamos por Israel, no hay profetas, no hay jueces a la manera bíblica, eso se quedó en la Biblia. Hoy hay personas que estudian derecho y son jueces como en este país, como en cualquier otro. Y hay un parlamento, un Knesset, que es el que se encarga de administrar las leyes políticas de la nación. O sea, Israel, al igual que otras naciones, tiene sistema de gobierno. Y eso fue lo que Yitro le vino a decir a Moshe. ¿Sabe qué? Aquí no hay sistema de gobierno. Tú no tienes gobierno aquí. Yo tengo más experiencia que tú en este tema. Nosotros venimos de países donde ya el sistema de gobierno ya está. Las formas de gobierno no son, presta atención, no son verdaderas ni son eternas. ¿Usted entendió lo que estoy diciendo? Los sistemas de gobierno no son verdaderos ni eternos. Ni tampoco son exclusivas de Israel. De hecho, la Torá habla mucho de la monarquía. Y dice la Tanaj que llegará el tiempo en que Israel pedirá, pongamos a un rey que nos gobierne como todas las naciones que nos rodean. El único caso en la Torá en que Israel le es ordenado o permitido imitar a las naciones es en los sistemas de gobiernos. Es el único. No hay otro. Israel tenemos prohibido por la Torá pronunciar los nombres de los dioses, actuar como ellos, caminar como las naciones, vestirnos como las naciones, pensar como ellos, vivir como ellos. Tenemos prohibido comer como ellos, adorar como ellos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo único, porque somos un pueblo singular. Pero esta es la única cosa en que podemos imitar a los pueblos. ¿En qué? En el sistema, en los sistemas de gobierno. El único caso en toda la Torá que el Eterno ha permitido que nosotros imitemos a otras naciones. No hay nada específicamente judío en las estructuras de la política. La política es la política,
Y la Torá es la Torá. Amén. Nunca mezcle eso. Porque eso es como tratar de mezclar el vinagre y el agua. O el agua y el aceite. Estas dos cosas, imagínense que la política es sucia, cochina e inmunda. Porque ni siquiera impura. La lleva a la inmundicia. Los políticos te dicen lo que tú quieres escuchar para que tú votes por ellos, ¿sí o no? Porque si ellos te dicen que no van a hacer lo que tú quieres hacer, tú no votarías por él. ¿Aló? Así que deje la tontería y ponga fría. Amárrese los cinturones. Ay, pero que me dijo que me va a dar un bono. Eso de cuánto lo van a cobrar. En este país no regalan nada, extiéndalo. No importa si son los demócratas o los republicanos. Aquí no hay suficiente dinero. Nosotros tenemos deuda externa. Bien grande. Son millones de millones de millones de millones que le debemos al Banco Internacional. ¿Quién va a pagar eso? ¿Usted cree que aquí están sembrando allá en Dakota del Sur, están sembrando billetes y están saliendo matas de billetes? No, pero a usted lo que le importa es que le den los 1.200, ¿sí o no? ¿Cuándo lo van a dar? Señora, apura, que se apure esta gente. Que necesito comprarme la computadora nueva, porque para eso quieren los $1.200. Para comprarse el iPhone que necesitan. Ese corazón latino yo lo conozco. Porque nací entre ellos, como decía el apóstol José Martí, que yo conozco al monstruo porque me crié en sus entrañas. Entonces hay que entender este principio. Israel no tiene nada específicamente judío en la estructura política. No hay. Sin embargo, lo que sí es específicamente del pueblo de Dios es el principio del pacto en el Sinaí. Que Israel es el pueblo de Dios elegido, la única nación cuyo definitivo y único rey y legislador es el Dios mismo. Yo, mientras vivo en cualquier nación, en este caso estoy viviendo en esta, pues respeto las leyes de este país y trato de comportarme mejor que un nativo, que un ciudadano americano nacido aquí. Pero yo trato de portarme mejor porque yo no nací aquí, a mí me adoptaron. Y trato de portarme lo mejor posible. Pero mi constitución no es la que está en el Congreso, que tiene 280 años. Mi constitución está escrita en este libro. Aquí está establecida mi fe, mi confianza, mi emuná, mi bitajón. En este rollo que tenemos guardado en el Aarón HaKodesh, ahí están las palabras de vida que recibió Moisés para dárnoslas. Ahí está nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra gloria, nuestra esperanza de resurrección y la seguridad de que un día todos estos sistemas van a desaparecer y habrá un sistema que gobernará el mundo entero y será el Mesías rey, reinando con poder, con gloria, con justicia desde el trono de David su padre en Jerusalén. En aquel día Jerusalén será la cabecera de todos los pueblos y nosotros estaremos allí adorando y bendiciendo al Rey de Reyes. No hace falta pertenecer a ningún partido político, entiéndalo. Yo pertenezco al partido político del reino. A ese es el partido político que yo pertenezco. Y aquí tengo que votar por alguien, pero usted vote porque mejor le parezca. Oído. Son sistemas de gobierno que a la larga cada quien te dice lo que quiere escuchar. Yo no quiero que este país se venga abajo. ¿Usted quiere que este país se venga abajo? Porque aquí vivo yo. Yo le vengo huyendo a mi país, los cubanos le vienen huyendo a su país, los chinos le vienen huyendo a su país, los norcoreanos le vienen huyendo a sus países, para que estas cosas vengan a caer aquí. No, yo no quiero que eso venga aquí. Yo oro para que yo siga bendiciendo esta nación. Pero el día que me lo huela, que de lo que yo le estoy huyendo, lo estoy viendo aquí, ese día se quedan sin rabino. Porque agarro mis macundales, como decimos allá en mi país. Agarro mis tereques, que no tengo mucho. Y me voy. Y rabino y nosotros, ya va a ver qué va a hacer usted. Porque hay gente que le gustan esas cosas. Oído. Hay gente que le gustan esas cosas. Y las defienden. Entonces, como dice la canción, sarna con gusto no pica. Y si pica,
no mortifica. Mira, oremos por Ecuador. Mañana hay elecciones en Ecuador. Oren mucho. Que Dios tenga misericordia de Ecuador. Porque los buitres andan dándole vuelta a Ecuador. Oren por ellos. Que Dios tenga misericordia del Ecuador. Lo que sí específicamente del pueblo de Dios es el principio del pacto del Sinaí. Que Israel es el pueblo elegido, el pueblo escogido, la única nación cuyo definitivo y único rey es Dios mismo. Él le reveló su palabra a Jacob, dice el Salmo 147, versículo 19 y 20. Mira lo que dice el versículo, dice: Él le reveló su palabra a Jacob, sus leyes y sus decretos, ¿a quién? A Israel. Él ha hecho esto. Él no ha hecho esto por ninguna otra nación. Ellos no conocen sus leyes. Con el único que le reveló la Torá fue al pueblo de Israel. Lo que estableció por primera vez el pacto de Sinaí fue el límite moral del poder. Toda autoridad humana es una autoridad delegada, sujeta a los imperativos abarcadores de la Torá misma. De este lado del cielo, aquí en la tierra, no hay poder absoluto. No existe. Y eso es lo que siempre ha definido y ha diferenciado a nuestro pueblo. Nos han diferenciado de los otros imperios del mundo antiguo y de los nacionalistas seculares de Occidente. Israel puede aprender de los madianitas la política práctica, pero solo puede aprender del Eterno mismo sobre los límites de la política. Yitro va donde está Moshe y le dice: ¿sabe qué? No puede, así como lo estás haciendo, no es. Estás haciendo mal. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Y Yitro le dice a Moshe cómo hacerlo. Eso lo aprende Moshe, pero la Torá legisla la forma de hacerlo. La estructura está bien, la forma está establecida en la Torá. Los límites de la política lo tiene que poner la Torá. Alguien me preguntó: rabino, ¿usted está de acuerdo que un pastor, un rabino, un imán, un cura se lancen a la presidencia? No, no estoy de acuerdo. Me parece que es totalmente antibíblico. O usted es chivo o usted es oveja, pero las dos no puede ser. ¿Aló? Rabino, pero se va a lanzar el pastor, bueno, que una cosa es que él pueda tener religión, porque todo el mundo tiene una religión aquí. Yo no estoy hablando de la religión que puedan tener, estoy hablando de un líder. Si usted es rabino, usted no puede estar en la política. Porque imagínense, eso es como salir con puercos a pasear. No conozco puercos limpios, usted me perdona, si conoce uno me avisa. La mayoría de los políticos en nuestros países que han llegado, ciertos cristianos, en Guatemala había uno que creo que salió hace unos años atrás. El hombre ganó porque era un payasito, era cristiano, se hizo famoso, llegó a la política, y salió embarrado. Porque en la política hay 36,000 caras. 36,000 caras. Dicen mis hermanos nicaragüenses: pongo un indígena a repartir chicha y se siente el dueño de la fiesta. Quien nunca ha tenido poder en la vida se lo dan, destrozan. Y es lo que ha pasado con la mayoría de la gente que han llegado de ser nada y salen todos millonarios. Todos. Mientras que yo sigo trabajando aquí y usted sigue, mire,
limpiando pisos, y sigue trabajando en la fábrica, y sigue trabajando en la oficina, ganando 12, 13 horas la hora, y ellos salen, y usted peleándose aquí conmigo, no, rabino, que usted tiene que hacerse demócrata, no, rabino, que usted tiene que hacerse de republicano, rabino, tiene que votar por ese partido, rabino, vote por ese partido, y yo voto por el que me dé la gana, y usted vota por el que le dé la gana. En definitiva, yo voy a seguir ganando lo que me están pagando en Salón. Me avisan si por votar por un partido me van a subir el sueldo. Me avisan que yo voto por ese. Pero no. Casi siempre tengo que ir a la directiva y decirle, por favor, auménteme el sueldo, que ya no me alcanza. Aliviané un poco la carga, pues se me casó uno. Se fue una boca de alimentar. Un poquito de agua menos que gastar para bañarse. Un poquito menos de lavadora. A pesar de este contraste, existe el tema en común de los dos episodios. El de Yitro y el de la revelación del Sinaí. La delegación, la distribución, la democratización del liderazgo. Solo Dios puede gobernar él solo, solo Él. Pero cuando nosotros hablamos de liderazgo, necesitamos gente alrededor de nosotros. Tenemos que democratizar el liderazgo. No puede descansar en una sola persona, no puede. Yo no puedo caminar solo, y es lo que Yitro le está diciendo a Moshe, no puedes estar solo gobernando esto. Primero, porque por muy bien que lo estás haciendo, Yitro le dice, te vas a cansar y no vas a poder alcanzar, te vas a cansar tú y vas a cansar el pueblo. Imagínate, todo el pueblo, todo el día de pie esperando que me toque el turno para que Moisés me dé un consejo. Yitro le dice, se van a cansar. Dios es el único que puede atendernos a todos en cualquier momento. Él es el único. El tema es introducido por Yitro. Él visita a su yerno y no le ve liderando y lo ve liderando en soledad. Le dice, lo que tú estás haciendo no está bien. Y mira la palabra de Yitro en el capítulo 18, versículo 17. Yitro le dice, lo que tú estás haciendo no está bien. Y quiero centrarme ahí en la palabra. No está bien lo que tú haces. Vayomer Joten Moshe Elai Lotov Hadabar Asher Ata Ose. Dice, Lotov, no está bien. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra en hebreo Lotov? No está bien en toda la Biblia. 2 veces nada más. Esta vez y en el Génesis. Cuando el Eterno en el Génesis capítulo 2 versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Son los únicos 2 textos en toda la Tanaj donde dice Lotov. No, Tov, bueno. No es bueno que el hombre esté solo. La soledad es un mal acompañante. ¿Dónde usted maquina hacer las cosas incorrectas? No, estamos solos. Hacer esto, ¿sí o no? Es más, yo los he visto hablando en los carros. Van en los carros y van ahí. La soledad es un mal acompañante. Siempre nos han dicho, y eso no digo que siempre tenemos que andar ¿qué? De 2 en 2. Para cuando uno se desanime, el otro lo ayude y lo motive. Lotov de las únicas 2 palabras, las únicas 2 veces que aparecen en Éxodo capítulo 18 versículo 17 y Génesis capítulo 2 versículo 28. No es bueno que el hombre esté solo. Y le dice Yitro a Moshe, no está bien Lotov, no está bien lo que estás haciendo. ¿Ah? ¿Cómo le vamos a decir a Moshe eso? ¿Cómo? A Moshe Rabenu,
El hombre más manso de la tierra, el que hablaba con el eterno Panim, el Panim. Y Yitro le está diciendo, no está bien lo que estás haciendo. ¿Sabe cuál es la sencillez y la humildad que tenemos que aprender de Moshe? Que Moshe aún escuchó a Yitro y le hizo caso. Uy, que llegar ahí no es fácil, rabino. Que mi hijo me diga que estoy equivocado. No puedo, rabino, no puedo. Porque transmite una sensación de debilidad. ¿Cuántas veces no he tenido que yo pedirle perdón a mis hijos? Eso no te hace menos que nadie. Si tus hijos te aman y te respetan, te aseguro que aunque te lo diga, tú dices, es verdad que tienes razón. ¿Eso qué te hace? Te hace más grande delante de tus hijos. Ay, rabino, porque yo tenía que decir a mi esposa que tiene la razón. Si está equivocada y no hay quien y manda más que un alternador de avión. Imagínese si le doy la razón, no hay quien la pare, rabino. Hay que ponerle un freno a mi esposa. Dale la razón cuando la tiene. No, pero es que nosotros no podemos. Esa cultura nuestra. ¿Cuántos judíos hay aquí? Levanten la mano, ¿cuántos judíos hay aquí? Levanten la mano. Ok, bueno, un poco levantaron, otros no se dieron ni cuenta que mandé a levantar las manos. Ahora voy a decir una cosa. ¿Cuántos latinoamericanos hay aquí? Pues no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero eres judío o eres... A ver, no entiendo eso. Las dos cosas. O no puede ser. Bueno, o usted es chivo o es oveja, pero no puede ser las dos al mismo tiempo. No puede tener un cacho aquí de chivo y un cacho aquí de oveja, no puede. El que está en el Mesías, nueva criatura es. ¿Qué pasó? Las cosas. Y ahora, entonces tú no puedes estar allá como allá. Con el otro equipo. Ah, bueno, claro. Ah, claro, sí, ajá. A lo mejor, tal vez, quién sabe. Ahora sí lo digo. No, pero yo no puedo estar allá. Si yo digo que soy parte del pueblo de Israel, yo me tengo que comportar en base a lo que está aquí y no en lo que yo hacía en mi vida pasada. Y Yitro propone delegar responsabilidad. Le dice a Moshe, ¿sabe qué? Está muy bien lo que estás haciendo, estás consciente, pero te vas a morir, te vas a cansar. No está bien. No está bien, hazlo. ¿Y Moshe qué hizo? Moshe, que era un hombre inteligente, dijo, esto es lo que está diciendo él, tiene verdad, hay razón. Recuerdo las palabras del rabino Denis Bacon, uno de mis líderes en el antiguo concilio al que yo pertenecía. En la conferencia anual, cuando se le daba la charla a los rabinos, un día el rabino Denis Bacon nos enseñó y nos dijo, ¿sabe qué? Nosotros los rabinos tenemos que aprender a abrir nuestro oído para escuchar la congregación. Cuando la congregación nos están criticando, sabemos que está mal, porque están usando la Shon Hara, están usando la lengua mala, cuando nos están criticando. Pero ¿sabe qué? Tenemos que ser lo suficientemente maduros para ver qué es lo que están diciendo, porque aunque sea una crítica, a lo mejor tienen razón. Miré a mi esposa y le dije, hay palabras sabias en ese hombre. Las voy a agarrar y me las voy a aplicar. Todo el mundo habla y yo lo escucho. Y si digo, está interesado, digo, gracias. A veces yo estaba orando por algo y la gente me llega y me dice, ay, rabino, le voy a contar esto, mire esto y esto. Y esta ha sido la respuesta que yo he estado esperando para tomar una decisión. Hemos aprendido a no encajonarnos en que yo soy el gran rabino, miembro, presidente del Messianic Jewish International Council, y que hemos estado por 24 años aquí en Sar Shalom enseñando, sino que más bien hemos tenido la capacidad de abrir nuestro oído para oír las necesidades, para oír sugerencias, para ir ampliando y poder caminando, porque también de vez en cuando se aparecen Yitro por allí que nos dan buenos consejos. Pero de pronto llega por ahí gente loca que te dice, rabino, pero sople. ¿Por qué usted no sopla aquí? Pues si tiene calor ponemos unos ventiladores, mi hermana, para que les dé fresco, porque que yo veo una iglesia recibe y sopla, entonces todo el mundo se cae para el piso. Entonces, ¿por qué usted no sopla aquí? Rabino, ¿y por qué usted no impone la mano? Que no, aquí ponemos las manos. Pero si hay alguien enfermo, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Si hay alguien enfermo, ¿qué hacemos? Lo traemos aquí y le imponemos la mano. Rabino, estoy enfermo, me dijeron que tengo cáncer. Rabino, que me van a operar, vamos a orar. Y si está aquí, le imponemos las manos. ¿Sí o no? Aquí ponemos las manos, pero todos los Shabbat hacia el frente. Levante su mano, voy a imponer las manos aquí. Y yo te aseguro que aquí 4 o 5 se caen. Se tiran. O se tiran. No porque Dios no lo pueda tumbar,
sino porque vienen con viejas prácticas, con viejas experiencias. Hay gente que te agarran así, y si no se cae, te agarran los pies, que está resistiendo al Espíritu de Dios. Mire, cuando la presencia de Dios llega, la tierra tiembla. Lo dice claramente el Salmo. ¿Qué tuviste, Omar? Que huiste. ¿Qué viste tú, oh Jordán? Que te volviste atrás. ¿Por qué saltaste como cordero, oh montes? Y dice el salmista, porque a la presencia, cuando Dios se hace presente, la tierra tiembla, los ríos se parten, el mar se abrió en dos, porque a la presencia de Dios, la naturaleza, incluyéndonos nosotros, también tenemos que retroceder. Decía el profeta, el Señor está en su templo, calle toda lengua. ¿Sabe cuándo decía eso? Cuando él vio que la gloria de Dios llenaba el templo. Cuando la gloria caía en el tabernáculo, Moisés y todo el mundo se salía. Ahora hay que estoy en la presencia del Señor. Usted no ha sentido la presencia del Señor. La presencia del Señor es tan santa y tan perfecta que cuando usted está cerca, usted se siente cochino, se siente inmundo. El profeta decía, ay de mí que soy labio, que soy un profeta de labios impuros. ¿Y era el profeta? ¿Dónde estaremos nosotros? Señor, ay de mí que soy labio, ¿cómo yo puedo usar si tengo labios impuros? Y la gente está en la presencia del Señor. Hay que tener cuidado con esto. Yitro propone delegar responsabilidades. Le dice Yitro en Éxodo capítulo 18, versículo 19 al 22. Escucha ahora mi voz y te aconsejaré. ¿Cómo que le daba Yitro dando un consejo a Moshe? Si Moshe no podía subir al Sinaí y hablar con el Eterno. Bueno, nosotros somos súper espirituales. Que Dios me hable a mí, que me lo confirme. Ahora escucha mi voz y te aconsejaré, y que Dios esté contigo. Sé tú para el pueblo un intermediario ante Elohim, y trae los asuntos del pueblo ante Dios. Adviérteles al pueblo sobre los estatutos, los juquín, dice el hebreo. ¿Y qué es luego que dice? ¿Qué dice? Adviértele sobre los estatutos y qué más. Dice y las enseñanzas. ¿Qué dice el hebreo cuando dice enseñanzas? ¿Qué dice el hebreo? No deduzca. Vamos a esperar que lo consiga. Hatorot. Dice Hatorot. Hatorot. ¿Qué? ¿Torot viene de qué? De Torah. Enséñale qué. Los mandamientos, las enseñanzas, los estatutos, los decretos. Eso es lo que tiene que enseñar al pueblo. Dice, adviértele sobre los estatutos, los juquín y los torot y las enseñanzas de Torah, y hazle saber con los estatutos y con la Torah, ¿qué es lo que hay que enseñarle? Saber el camino. ¿Cómo la gente va a caminar si no sabe Torah? Por eso usted lo ve y dice, no voy a orar para ver cuál es la voluntad de Dios, si me caso con él o no me caso con él. Ay, que está bonito, rabino, si usted le ve, tiene unas pestañas. Que con las pestañas tú no pagas la luz, mujer. Ay, rabino, para que usted lo viera, ahora se hizo un bigote, que aquello es espectacular, rabino. Tiene un freno de bicicleta, que aquello es terrible. ¿Sabes cuando la gente va en la bicicleta que frena, que deja una rayita negra en la carretera? Así parece el bigote de alguna gente ahora. Frenado de bicicleta. Ay, rabino, mire, ay, rabino, es que es tan bonita. Y la mujer está virola. Pero que está bonita, le gusta a la mujer virola. Ay, rabino, mire qué belleza. Y yo la miro y dice, pues esto es un hueso de pollo. ¿Qué le dio? Pero le gustan los huesos al hombre, ¿qué vamos a hacer?
dice el rabino, para que usted las traiga, el rabino, cuando me las traen yo me asusto. Cuando me los traen me asusto. Mire lo que dice Yitro. La única manera de que usted pueda caminar de una manera correcta es con dos cosas. Con los jukim y con los torot, con las enseñanzas. Si usted no anda en un camino correcto es porque no está guardando los mandamientos. Se adviértele sobre los estatutos y las enseñanzas y hazle saber el camino por el donde ellos deben marchar y los actos que deben realizar. Y de entre todo el pueblo discierne tú hombres capaces. ¿Sabe cuando dice capaces qué dice el hebreo? Se va a asustar con la palabra que digo, yo me asusté. La palabra que dice el hebreo dice capaces, el hebreo. ¿Qué dice el hebreo? No, como Elohim. El anterior, capaces. El hebreo dice Ansei Jail. Jail. ¿A qué le parece? ¿A qué le suena? Jail. Los otros vienen, no saben porque no, porque aquí si no lo digo así, no lo entienden, porque de lo que yo hablaba en estos días en la clase. El Shet Jail, no decimos un Shet Jail todos los viernes, ¿eh? ¿Cómo que árbol de vida? Mujer virtuosa, lo decimos cada los viernes. Cada soltero no saben porque no tiene marido que se lo diga. Eshet Jail. Jail. Libro de los Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eshet Jail. La palabra que utiliza aquí el hebreo dice Amshei Jail, hombres virtuosos. Así como hay mujeres virtuosas, como dice el libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo 10, dice Eshet Jail, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El hebreo también dice que tenemos que buscar hombres virtuosos, hombres capaces. No te busques un hombre que no sirve para nada. Es que estoy sola, rabino, y se busca cualquier gallo piroco. Y después están peleándose, claro, si te buscaste un gallo piroco. Búscate un hombre virtuoso. Porque las mismas cualidades que tiene Proverbios 31 las tiene que tener un hombre también. Un día voy a enseñar sobre eso, pero al revés. En vez de hablar de las mujeres, mujer virtuosa, quien la hallará, porque más allá de las perlas de su valor, en ella confía el corazón de su esposo. Cambie eso. Hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Más allá de las perlas de su valor. En él confía el corazón de su esposa y a ella no le faltará ningún bien. Él le prodigia el bien y no el mal todos los días de su vida. Sí. Anda, rabino, enseña. Ya está la mujer. Rabino, enseña eso. Rabino, enseña. Pero es virtuoso. Necesitamos hombres virtuosos. No hay. Hombres que practiquen Torah, que vivan Torah, que sean ejemplo. Tenemos que esforzarnos. Yitro le dice, no pongas a cualquier pelele a hacer algo ahí. No pongas a cualquiera a hacer nada ahí. No llenes espacios. Búscate hombres virtuosos. ¿Qué más? Hombres temerosos. Que tengan temor de Dios. Hombres de verdad. Que sean veraces cuando hablan. No que sean mentirosos. No, Yitro dice, hombres de verdad. Que aborrezcan las ganancias a la gente que están por dinero. Cuando tú consigas estos hombres, dice, nómbralos sobre ellos por jefe de millares, jefe de centenas, jefe de 50 y jefe de decenas. O sea, cuando consigas estos hombres con esta característica, todo el pueblo de Israel divídelos en grupos. Y ponga uno que gobierne sobre esta cantidad de personas. O sea, cuando usted analiza lo que yo acabo de leer, implica que cada 1000 israelitas
habían 131 líderes. Por cada 1000 israelitas, 131 líderes. Por cada 1000, perdón, por cada 1000, 10 por cada 100. 10 líderes por cada 100. O sea que si hay 10 personas, ¿cuántos líderes tenemos? 10. Para que ayuden a administrar, para que puedan atender a la gente. Por cada 50, 20 por cada 50. Cuando hay 50 personas ponemos ¿cuánto? 20 líderes. Y por cada 100, 10 líderes. Uno de cada 8 israelitas, según esta cuenta, está destinado a tomar una posición de liderazgo. Porque si de 100 tenemos que tener 10, cada uno atiende ¿cuánto? 10. ¿Sí o no? Se hace difícil llevar la carga. Porque yo quiero que me atienda Moisés. Si no es Moisés, no. Si el rabino no me pone la mano, no quiero que nadie ore por mí, solamente quiero que el rabino ponga mi mano. En el capítulo siguiente, antes de la revelación del monte Sinaí, el Eterno le ordenó a Moshe proponer un pacto con los israelitas. Y en el transcurso de la propuesta, Dios articula lo que de hecho es la misión del pueblo judío. Dice Éxodo capítulo 19, versículo 4. 4, 5 y 6. Ustedes mismos han visto lo que yo hice en Egipto, cómo los llevé en alas de águila y los traje a mí. Ahora, si me obedecen totalmente y cumplen mi pacto, entonces de entre todas las naciones ustedes serán mi posesión atesorada. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta es una declaración muy importante para nosotros. Cada nación tenía sus sacerdotes, ¿sí o no? Ya en el tiempo bíblico, ya las otras naciones, ¿quién era Melquisedec? ¿Un sacerdote de qué país? ¿De qué ciudad? ¿De Jerusalén? Melquisedec ya era sacerdote de una ciudad llamada Melquisedec. Perdón, Jerusalén. ¿A quién más tenemos? En el capítulo 14 de Génesis capítulo 14, versículo 18. La historia de Joseph menciona ¿qué cosa? ¿Qué había en Egipto? Vaya ahí al capítulo, capítulo 47. Capítulo 47, versículo 22. Dice, solamente la tierra de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón. O sea, los egipcios también tenían sacerdotes. Los madianitas tenían sacerdotes. Tenemos a Yitro. Cada nación tenía sacerdotes y hombres santos en sus pueblos, para ellos. Lo característico de Israel era que se transformaría en una nación en la que cada integrante sería un sacerdote y cada uno de sus ciudadanos estarían llamados a ser santos. Cuenta el rabino Jonathan Katz, que estuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas en agosto del 2000. Estuvo junto al gran rabino Adin Steinsaltz. En ese día habían alrededor de más de 2000 líderes religiosos del mundo entero en las Naciones Unidas. Cada uno de esos líderes estaba representando cada uno a las religiones a las cuales pertenecía, a las religiones del mundo. Y el rabino Jonathan
dijo ante aquel conjunto de líderes religiosos del mundo, el rabino Talcán dijo: nosotros los judíos somos diferentes a ustedes. Y la gente se lo quedó mirando, porque todos andaban vestidos con unas vestiduras específicas, con unas vestiduras características. Todos tenían unas vestimentas, los budistas, los católicos. Cada quien tenía una indumentaria que lo representaba a la religión que representaba. Pero los únicos que seguían siendo sacerdotes como nación y estaban vestidos normales eran ellos. Y Jonathan Cahn, el gran rabino Jonathan Cahn, que ya murió, dijo: ¿sabe qué? Nosotros somos una nación de sacerdotes y de gente santa y no tenemos que vestirnos de una forma. Eso es lo que nos caracteriza, la diferencia entre otros pueblos y otras comunidades. Los sacerdotes de otros pueblos se distinguen por sus vestimentas y por sus indumentarias con las cuales transmiten su santidad. En el pueblo de Israel no había ropa para el oficiante. No hay. Porque se suponía que todos debían ser sagrados, que todos debíamos de ser santos. El gran filósofo Teofastro, un discípulo de Aristóteles, dijo que los judíos eran una nación de filósofos. Porque su manera de vivir, su manera de comportarse era totalmente atípica a los pueblos donde iban a vivir. Pero ¿en qué sentido fueron alguna vez el pueblo de Israel? Fuimos un reino de sacerdotes. Los Coanim era una estirpe dentro de la nación, miembros de las tribus de Leví y descendientes de Aarón, el primer gran sumo sacerdote. Nunca hubo una democratización plena de la que terque una de la corona sacerdotal. La corona sacerdotal de Aarón era de él y su familia, nadie más podía tomarla. Ante este problema, los estudiosos ofrecieron dos soluciones. Los sabios de la Torá nos ofrecieron dos soluciones. La primera, la palabra Kohanim, sacerdote, puede también significar príncipe o líderes. Según Rashi y según Rasbán. O también puede significar servidores. La palabra Cohen también puede significar servidores. Eso lo enseñó Ibn Ezra y el Rambam. Pero acá está precisamente el punto. Los israelitas fueron llamados a ser una nación de servidores, de líderes santos. Fue el pueblo convocado por obra del pacto y aceptar la responsabilidad, no solo en nombre propio, sino en nombre de toda su familia. Sino solamente por el estado moral y espiritual de una nación en su conjunto. No solamente Israel tenía que ser santo, yo, los demás no. Es que tenemos que trabajar como pueblo. En conjunto. Este es el principio que más tarde sería reconocido como el concepto de lo que llamamos ahora en Israel: Kol Israel Arabim Ze Baze. Kol Israel Arabim Ze Baze. Todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel es responsable del uno por el otro. El único ejército que mata a sus propios soldados somos nosotros mismos. Si usted no piensa como yo, tú estás mal, te vas a ir para el infierno. Y le caemos y lo demonizamos y lo ridiculizamos. El concepto de nuestro pueblo está claramente establecido. Kol Israel Arabim Ze Baze.
Todo israelita es responsable el uno por el otro. Así está escrito en el tratado Shavuot 39a. En el tratado Shavuot 39 dice, repita conmigo, Kol Israel Arabi Ze Vaze. Todo Israel tiene responsabilidad el uno por el otro. El pueblo judío no dejó el liderazgo en manos de un solo individuo, nunca lo ha dejado. Por más sagrado y más exaltado que fuera, o de una élite, esto está en las manos de todos nosotros. En cambio, se esperaba que cada uno fuera más partícipe como servidor. Es decir, que cada uno estaba llamado a ser un líder. A mí me encanta cuando la gente me dice, ay, rabino, hay que ayudar a ese hermano. Bueno, pues ayúdalo tú primero. No, pero estoy diciendo a usted para que saque del fondo. Pero si yo te lo monto a ti, porque él quiere que tú vayas y le des. Amén, yo solo. Hay un famoso refrán que decimos en Camagüey, que el que empuja no se da golpe. Claro que se va a dar golpe, que va adelante, que se va cayendo. Cuando nos gusta que los demás hagan. Y yo solamente soy un espectador. En el judaísmo no es así. Todos somos participantes. Todos tenemos una responsabilidad del uno por el otro. Todos tenemos la responsabilidad de poder estar, de ser responsable el uno por el otro. Nunca antes estuvo el liderazgo más profundamente democratizado que en estos últimos tiempos. Esta manera de liderar, de un líder con un conjunto de gente que está alrededor de nosotros, hizo que nosotros los judíos fuéramos históricamente difíciles de que nos destruyeran. Cuando dice la frase célebre, el primer presidente de Israel, del Estado moderno, Chaim Weizmann, dijo lo siguiente, cuando fue presidente, el primer presidente de Israel dijo, soy el conductor de 1 millón de presidentes. Palabras hermosas de este hombre. El primer presidente de Israel dijo, yo soy el primer presidente electo democráticamente, pero yo soy el conductor de 1 millón de presidentes, que era lo que tenía la nación de Israel en aquel entonces. El presidente de Israel llamó a todo el millón de judíos que había en la tierra, los llamó ¿qué? Presidente. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esta nación adelante. Es nuestra responsabilidad. El Señor puede ser nuestro pastor, pero nosotros no somos una oveja. El Señor nos pastorea una oveja. Cuando la gente te dice, no, el Señor es mi pastor, yo no tengo hombre que me gobierne, ese anda perdido, ese en cualquier momento se sale y va por otro camino equivocado. El Señor puede ser nuestro pastor, pero el judío nunca será una oveja. Nunca será una oveja. El judío siempre será un rebaño. Un rebaño. Si usted no es parte del rebaño de Hashem, usted tiene problemas. Usted está equivocado, usted está aquí, pero no es de aquí. Usted está en el reino, pero no es del reino. Y cuando venga el día que lo vayan a buscar en el libro de la vida, usted no va a estar ahí. Porque hay gente que se parece, pero no son. Y dice Shabbat Shalom y todo para que lo sepan. No se vistan que no van. Hashem no tiene una oveja. Hashem tiene un rebaño. Y usted y yo tenemos que aprender que esto no es de una persona, que esto no es del rabino, que el rabino es el responsable. Cada uno de nosotros somos responsables el uno por el otro. Kol Israel Arabim Zebazé. Todo israelita tiene la responsabilidad de cuidar al otro. De la misma forma,
Esto fue lo que hizo que el pueblo de Israel tuviera un impacto en el mundo fuera de toda proporción numérica. ¿Por qué no nos desaparecimos? Porque aprendimos a vivir en comunidad. Aprendimos a vivir en rebaños. Lo más seguro es que ya mis nietos ya no quieran hablar español. Lo más seguro. Porque somos nosotros que hablan español, y hablan español, y hablan. Pero cuando ellos se enamoran con sus novios o sus novias que hablan inglés, ellos no van a hablar español. Mis hijos hablan entre ellos en inglés. Hablan español cuando entro yo en la película. Los pobres. Tú lo ves en porque no consigue la palabra en español. Yo no sé qué tanto Israel no desapareció de la historia porque se mantuvieron como un rebaño. El pueblo de Israel constituye un fragmento ínfimo. Es un quinto del 1% de la población mundial. Pero constituye una proporción extraordinaria, alta, de líderes en cualquier ámbito de la sociedad humana del mundo. La gran mayoría de los premios Nobel que se han ganado en este país no son americanos nativos de aquí, no son gringos evangélicos ni gringos protestantes, son judíos americanos que le han dado a él privilegio. Israel con 80 años ha tenido más premios Nobel que Venezuela, que tiene 280 años de que nos liberamos de la colonia española. Nosotros los latinoamericanos tenemos liderazgo en robo, en hurto, en trampa, en maraña, en picardía. Es muy difícil ganar los premios Nobel, porque lo que estamos es pensando en cómo robarle al otro, cómo hacerle la vida miserable al otro, cómo enriquecerme yo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron como cultura latinoamericana el individualismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si me da la gana, el cuarto yo también. No aprendimos a vivir en comunidad. Por eso desde México hasta la Patagonia seguiremos siendo como estamos. Y yo soy de lo que creo que hay que hacer un muro que llegue al cielo para que aprendamos por la buena de nuestros errores. Y no dejen entrar a más nadie. Para que aprendan a vivir una vida conforme a los valores de la Torá. ¿Sabe por qué esta nación se hizo grande? Porque en sus inicios practicaban este libro. Ya no. Ya no. El país más grande del mundo, además se practican abortos en este país. Aquí empezaron a separar el Estado de la religión. Y empezaron a sacar los 10 mandamientos de las cortes. Cuando habían 10 mandamientos los quitaron porque eso le ofende a ellos. A nosotros no nos ofende que ellos anden besuqueando en la calle. No, yo tengo que aguantarme eso, pero a ellos les ofende dos tablas que anden con 10 mandamientos allí. A ellos les ofenden que yo ore en público, profese una religión, pero a mí no me tiene que ofender que ellos andan en la calle fumando marihuana porque ya lo están legalizando en esta nación. ¿Y a dónde vamos a parar? Por eso no me puedo asociar a ningún partido político. Lo único que tengo que hacer es asociarme al pueblo del Eterno, al pueblo de Israel, porque es allí donde está mi identidad, mi cultura, mi estilo de vida, mi alimentación, mi manera de hablar, mi manera de vestirme, mi manera de comportar. A mí no me importa lo que el mundo haga. Yo no pertenezco al mundo, no soy de este mundo. Yo soy parte del reino de los cielos, y cuando el Mesías venga, lo de este mundo va a pasar y lo que va a permanecer es lo que está escrito en su santa Torá. Por eso yo espero, según su promesa, un cielo nuevo y una tierra nueva, con un liderazgo y un gobierno, no como el Chitro le planteó a Moshe. Yo espero un gobierno con el rey Mesías que viene a jugar con vara de hierro. Y a los malos, ¿sabe qué va a hacer? Lo va a mandar para las pailas del infierno. Ah, no, así habla otra gente. Lo va a mandar allí. ¿Sabe lo lindo que cuando lleguemos a la vida eterna, ya estos individuos que han destruido nuestros países, se han aprovechado de nuestra riqueza, ahí no van a entrar? No va a haber. Al malo lo va a matar la maldad, pero al justo Hashem lo va a llevar a un camino mucho más deleitoso. Los sabios constituyen un fragmento ínfimo de Israel, pero llegamos a serlo el pueblo
con más sabios, con más tecnología y con más desarrollo. Israel es el único pueblo que agarra el mar, el agua del mar, le quita la sal y le da el agua para sembrar la sal. Nosotros se nos va el agua y no sabemos qué hacer. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver agua embotellada, se frigió. No sabemos qué hacer. Y aquí no hay agua, pero sacamos, allá hay el mar, hay que buscar algo, inventen algo para quitarle la sal al agua y nos bebemos el agua. ¿Usted imagina un desierto convertirse en el país con más producción de flores en el mundo? Un desierto. Israel es el único país que no necesita de otros países para sostenerse. Tienen vida sustentable, ellos producen lo que se comen. Nosotros no, nosotros tenemos que comprarle a los chinos, tenemos que comprarle a todo el mundo que está vendiendo, porque ya aquí no se produce, aquí todo el mundo lo que quiere darle es comprándose iPhone, comprándose zapatos $300, comprándose computadoras, comprándose carros carísimos, porque así estamos como los romanos en el tiempo aquel que queríamos vivir de la abundancia, de la opulencia, dejamos de producir. ¿Sabe que, mi hermano? Cada hijo de Dios está llamado a ser un líder. Y un líder también tiene que aprender a escuchar. Puesto de pie, por favor. Rabino, ¿y qué tengo que hacer para ser un líder? Pues pegarte al líder. ¿Qué hizo Moshe? ¿Qué hizo Josué? José fue donde estaba Moshe y se pegó ahí y no se despegaba. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo andaba atrás de Elías. Para donde andaba Eliseo, yo quiero ver qué es lo que hace Elías, porque yo quiero aprender. ¿Qué hicieron los discípulos de Yeshua? Y los otros, porque yo no estoy hablando de los 12, estoy hablando de la multitud que lo seguía. Yeshua se montaba en el barco, cruzaba el lago del Kineret, llegaba a Capernaum y la gente se montaba en el barco y iba detrás de él y le daban la vuelta al lago a ver cómo llegamos, para verlo, para aprender. A veces buscamos los líderes solamente para que nos den consejo, que también está bien, pero también hace falta los líderes para aprender, para que les enseñemos. Como le dijo Yitro a Moshe, enséñales los estatutos y enséñales los torot, las enseñanzas. Dios del cielo y Dios de la tierra. Padre amado, cuán difícil es el liderazgo. A veces, al no tener gente dispuesta para hacerlo, nos toca solo a nosotros hacerlo. Y es agotador. Es muy agotador. Lidiar con los seres humanos es muy agotador. Necesitamos hombres y mujeres que sean virtuosos, temerosos de ti, que hablen verdad y que no estén agarrados y que su corazón no se vaya tras las finanzas sobre lo material. Tráenos hombres y mujeres con estas 4 características para que nos ayuden a llevar este trabajo mesiánico al mundo entero. Señor, que podamos construir, ampliar, crecer nuestra congregación y llevarla a otro nivel. Pero solo para que tu nombre sea enaltecido y para que tu reino sea engrandecido. Te damos gracias porque nos ha dado buenos líderes en nuestros concilios. Te damos gracias porque en esta Kehilá hay buenos líderes. Te damos gracias por la vida del rabino Robert. Te damos gracias por la vida del Shamash en Menasea. Te damos gracias por Diego, el Hassan de la sinagoga. Te damos gracias por Agni, que ha estado trabajando en el liderazgo con los jóvenes. Te damos gracias por Evelyn, Señor, que ha estado ahí en la alabanza. Te damos gracias por la Rabanit, que ha estado ahí con el sonido, enseñando a los niños. Señor, gracias porque han estado trabajando con los grupos de danza. Gracias por los que barren, gracias por los que limpian. Gracias por los que aportan. Gracias porque aún con su presencia, Señor, nos hacen seguir adelante. Te pedimos por todos los que administran las redes sociales, los que hacen posible que podamos salir a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram.
Que no es solamente para nosotros, para que lo compartamos, porque nosotros podemos escucharlo, pero hay gente que no nos escucha, para que otros conozcan lo que nosotros conocemos, para que otros sepan lo que nosotros también ya sabemos. Que así como está haciendo bendición a mi vida, sea bendición para los demás. Te pedimos, Señor, que me ayude a ser, que no me dejes, Señor, ser una persona espectadora, sino que quiero ser participante de este trabajo que estamos haciendo acá en la congregación y en nuestro concilio. Prepáranos, Señor, para poder llevar adelante tu reino y que podamos anunciarle al mundo que hay un gobierno no humano, que es el que estamos esperando, donde reinará la justicia, la paz y la vida eterna, donde en esa vida eterna no habrá ni maldición, ni inmundicia, ni impureza, ni pecado, ni mentira. Será un mundo, Señor, donde todo será paz, felicidad. Bendícenos en esta semana nueva que empieza. Concédenos una semana buena, bendecida. Te damos gracias porque no nos ha tocado la pandemia. Amén. Y los que han tocado y hemos sabido, hemos orado y tú le has preservado la vida. Pero te damos gracias porque a nosotros no nos ha tocado. Te agradecemos que nos hayas preservado la vida y nos hayas permitido llegar hasta este tiempo. Gracias. Te pedimos por los que están en los hospitales. Te pedimos por los que han sido infectados, Señor, que tengas misericordia. Y que tu mano los toque donde quiera que estén. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Yevarech Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panavelecha vichunecha. Yisha Adonai panavelecha ve'asem lecha shalom. Que Adonai nos bendiga y nos guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé de su gracia. Amén. Que Adonai alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su paz. Beshem Yeshua Adonero. Amén. Amén. Shabbat Shalom para todos. Dios les bendiga. Nos vemos a las 4 en el Beit Midrash. A las 4. Shalom, shalom. Ay, shalom, shalom. A las 4 o 5, sí. Nosotros aquí solo que lo vemos a las 4. Pero lo de allá a las 4 o 5.